dedicatoria, aquí está un cortito, agradecimientos, ya sabe, contenido, aquí está su índice, así va a ser, ya estamos hablando de la tesis, ¿no? Aquí está, hasta el capítulo, hasta aquí están sus índices de tablas, índices de anexos. Algunos ya no colocan índices de anexos, pero otros también, como en este caso, sí. Pueden colocar también. Aquí un pequeño resumen, ya cuando presenten ya trabajo, una pequeña explicación. Esto otros lo pueden colocar también en introducción, no hay problema, pero eso vamos a ver más adelante. Ya. Aquí está hablando de China, que decir, aquí empezaríamos, ¿no? Inicialmente, pero aquí ya estamos haciendo un resumen, una introducción, etc. Delimitación del tema, dice aquí. Se considera el periodo de 2000 al 2019. Listo. Ese es uno. En algunos casos hemos dicho que podemos dividir en dos. El espacial, dice. La investigación se llevó a cabo a nivel nacional Bolivia, debido a que los recursos, bueno, está explicando, espacial a nivel Bolivia. Pero aquí debían colocar además con su relación con el exterior, en este caso con China. Delimitación sectorial, la investigación comprende el sector fiscal. Institucional, dice, la presente investigación delimita institucionalmente en Banco Central de Bolivia, Viceministerio de Inversión Pública, todas las instituciones que participan en la elaboración del trabajo de investigación. Mención, el trabajo se desarrolla dentro del ámbito de la mención de gestión de proyectos en plan de estudio de la carrera, pero esto ahorita vamos a ver más adelante. Categorías. Crédito del gobierno de China, categoría 1. Categoría 2, presupuesto de inversión pública. Subvariable de la categoría 1, que es créditos de China, del gobierno de China, modalidades de crédito y endeudamiento externo. ¿Cuál es su variable de la categoría presupuestos de la inversión? Está. Inclusive esto debía estar dentro del otro, ¿no? Esto es 2.1, ¿no? 2.1, ejecución del presupuesto de inversión pública por fuente de financiamiento. Este es del 2 de la categoría. El otro, ejecución del presupuesto de inversión por sector económico. Y el tercero es inversión pública por proyecto ejecutado. Estas tres variables están sustentando a la categoría 2 y estas dos están sustentando a la categoría 1. Planteamiento del objeto de investigación. La contribución de los créditos del gobierno de China en el presupuesto de la inversión pública de Bolivia. Estamos diciendo lo que estamos haciendo. La contribución es el objeto de investigación. Todo lo demás que va a relacionarse con nuestro título. Pregunta de investigación. ¿Tienen incidencia los créditos del gobierno de Chile en el presupuesto de la inversión pública? Esta pregunta de investigación. Planteamiento del problema. Aquí está problematizando, ¿no? La investigación establece 5 variables económicas, ¿qué tal? Etc. Problematización. Créditos del gobierno. En las últimas décadas, la cooperación internacional trabajó por varios cambios en el nivel internacional y nacional. Desde la apertura económica de China se han establecido nuevas formas de cooperación actual, etcétera, etcétera. Está explicando la problemática, la problematización de lo que es el tema. Y está hablando del presupuesto, igual está haciendo de acuerdo a las categorías esto, el presupuesto de inversión pública orienta, amplía la capacidad del país para producir bienes y servicios, las fuentes de financiamiento ayudan, etcétera, etcétera. Pero esto siempre lo van a explicar de manera afirmativa, pero siempre explicando las falencias, las limitaciones, las complicaciones, las dificultades, las incoherencias, todo lo referido a la problemática. Aquí está hablando igual, las modalidades de crédito, qué deficiencias pueden tener, etcétera, etcétera. El endeudamiento externo de la misma manera, está explicando cada una de esas. Y aquí ya entramos a la B, por ejemplo, de acuerdo al reglamentito es B, identificación del problema central.
¿Cuál es? El incremento de los montos de crédito de China para financiar el... Entonces, él está diciendo que el incremento es un problema. Más adelante vamos a ver por qué. Yo redactaba de otra manera, pero así ha hecho la compañera o el compañero aquí. Justificación, aquí está, justificación económica, ¿no? Justificando económicamente, desde el punto de vista económico, ¿ya? Con información, seguramente aquí vamos a explicar del área del Banco Central, de inversión pública, etc. Teórica, seguramente aquí vamos a hablar qué teorías vamos a utilizar, en este caso la de Kaleski, la de Mankiw, de quien sea, ¿no? Aquí, por ejemplo, aquí no hay eso, teórica. Aquí en la justificación social hemos dicho los beneficiarios. Está destinado a distintos proyectos de inversión pública como la agricultura y a beneficiarios. La justificación de la mención. Conocer los tipos de financiamiento, aporte y costo nos ayudan a entender la relevancia del financiamiento de inversión pública dentro de la mención de proyectos. El trabajo colabora a la información que se puede obtener para tener en cuenta en la gestión de financiamiento. Está justificando el tema con la mención. Planteamiento de objetivo. Objetivo central. Este, por ejemplo, de acuerdo al reglamento es central, pero puede valer general, pero dice central. Demostrar la contribución de los créditos del gobierno de China en el presupuesto de inversión pública del año 2000 al 2005. Estos se van a fijar que tiene que guardar coherencia. En el título se van a fijar tiene que estar lo mismo. Alguna vez nos equivocamos, aquí colocamos 2000 y aquí 2019. Ya no guarda relación porque ya está mal, pues. ¿Cuál al final vamos a estudiar? Aquí están los objetivos. Conocer las modalidades de crédito, evaluar el endeudamiento, determinar la participación de las fuentes de financiamiento, conocer los sectores de inversión pública. Esto no se olviden que va a estar siempre en relación a las categorías y las variables. Identificar los proyectos de inversión pública financiados con créditos del gobierno de China. Planteamiento de la hipótesis, ¿no? La contratación de créditos del gobierno de China contribuye significativamente al incremento del presupuesto de inversión pública. Yo ya sé esto, pero ahora esto tengo que demostrar cuantitativamente, ¿no? Cuantitativamente. Contribuye significativamente. Pero aquí más para mí debía ser, pues, no solamente incrementa el presupuesto, ¿no? Sino la ejecución, bueno, etc. Aplicación metodológica, que está hablando, ¿qué metodología va a utilizar? Y está haciendo referencia a San Piero, pero ya puede ser, pero ¿qué? De acuerdo al reglamento que ustedes tienen, ahí está explicado cuál es el método, la metodología que van a utilizar ustedes. Por ejemplo, está referido que van a explicar el método de investigación empleada, el tipo de investigación utilizada, las fuentes de información, los instrumentos de investigación utilizada, el procesamiento de datos, cómo lo han hecho, etcétera, etcétera. El tipo de investigación, aquí está, va a ser descriptiva, explicativa. Bueno. Fuentes de información. ¿De dónde va a sacar? ¿Ves aquí, por ejemplo, no hay fuente de información, por ejemplo? De que ya son secundarias, ya está bien, pero ¿y de dónde va a sacar? Aquí está, el procesamiento de datos, cómo va a procesar, si son encuestas, si son entrevistas, va a utilizar promedios, máximos, mínimos, gráficos, cuadros, etcétera, etcétera. Matrices, ecuaciones. Fundamento teórico, marco conceptual. Conceptual primero, ¿no? Créditos del gobierno, etcétera. Ahora, en el reglamento, por ejemplo, no está así, es marco teórico primero. Pero aquí lo ha puesto marco conceptual, ¿no? Eso hay que ver. Debe estar desordenadito eso, pero eso... Aquí está hablando de conceptos, que es la inversión pública, que es el presupuesto de inversión pública, las modalidades de crédito, las condicionalidades, la deuda, etcétera, 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 etcétera. Los acreedores, la ejecución, las fuentes de financiamiento, todo en concepto.
crédito, donación, multisectorial, ¿qué es proyecto? Aquí está. Luego ya marco teórico aquí. Ahora ya está hablando ya del pensamiento de los autores, John Maynard Keynes y Michel Kalecki. Entonces ahí está explicando qué dice Kalecki, es un economista polaco, que no sé qué, todo eso explicado. Keynes de la misma manera está explicando qué dice en su libro Teoría General de la Ocupación del Interés y el Dinero, publicado en 1936, todo eso. Kalecki, que hablan referido a su tema, al tema, demanda de dinero por motivos de financiamiento de Keynes. Ahora, seguramente de Kalecki van a entrar a hablar de lo que es el crecimiento. Está Kalecki de crecimiento. Bueno, etcétera, etcétera. Hay una relación entre ambos. Ese es el marco teórico. Aquí está su ecuacióncita que utiliza para explicar el crecimiento. La interacción de las dos teorías, cómo se relacionan, tanto entre Kalecki y Keynes, etc. Revolucionaron con los pensamientos la igualdad de la inversión con dependencia del mercado financiero. Gracias a estos dos se puede ver con claridad las variables utilizadas en la investigación. Bueno. Luego ya entramos al capítulo 2, aspectos de políticas legales e institucionales. Políticas, primero van a orientar, políticas. Modelo económico social productivo, y ahí todo lo que dice el modelo económico social productivo, seguramente está explicando aquí. Si hubiera dos modelos, entonces seguramente va a volver, primero debería haber el modelo de economía de mercado o la economía neoliberal, etc. Pero en este caso es solamente uno, entonces uno está hablando. Y está hablando qué ha hecho o qué comprende ese modelo económico social comunitario productivo. Está plan de desarrollo nacional, etc. Estrategias nacionales, estrategia económica, poder social, económica, productiva, relacional, sostenibilidad macroeconómica, todas esas cosas. Plan de desarrollo social, soberanía, dice la agenda patriótica, soberanía comunitaria y financiera, independencia financiera externa. Ahora entramos ya. Esto, por ejemplo, ¿qué dice? A ver, está mal. Se coleva la de fuentes al tener financiamiento como financiamiento externo en condiciones ventajosas para el Estado por el nivel de Bolivia. Plan de Desarrollo Económico Social 2016-2020. Y este 2015, por ejemplo, ya debe estar de más, porque no tiene sentido. Porque está de más esto. Está diciendo del 2016, aunque no creo que sea del 2016, debe ser del 2000. Ya, pero eso ya lo van a chequear ustedes de acuerdo también a sus aspectos legales. Legales, normas. La condición política del Estado plurinacional, cómo ha surgido, qué sostiene. La ley número 401, ley de celebración de tratados de septiembre del año 2013. Seguramente a nivel general, ahora ya va a entrar en la revisión de las normas básicas del sistema de crédito público. Aquí entra ya al tema mismo, porque estamos diciendo su relación con China, ¿no? Dice, memorándum de entendimiento entre el gobierno popular, del gobierno de la República Popular de China y el gobierno del Estado Plurinacional, está todo. Debe haber una ley, algo que sustente esa relación, está. Cooperación, el decreto supremo 2574 del 2015, ya para ver cómo vamos a colocar los dineros en el Exim Bank, etcétera, etcétera. Declaración conjunta entre Bolivia y China, acción estratégica. Concentración de proyectos de China, aquí está. Aspectos institucionales. ¿Qué instituciones participan dentro de la investigación? Lo que habíamos dicho al principio, el Banco Central de Bolivia, porque de ahí vamos a sacar nuestras fuentes de información, etc. El Viceministerio de Inversión Pública, instituciones, Ministerio de Economía y Finanzas.
Entonces aquí está hablando del libro blanco de las políticas de China hacia América Latina, ya desde el otro enfoque. La América Latina, la relación de China con América Latina, todo lo referido a los acuerdos que se tienen. La cooperación China, la área comercial, social, cultural, o sea, todos los acuerdos que pueden hacer entre instituciones, ¿no? Aquí debíamos colocar, por ejemplo, al principio, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, por ejemplo, a través de eso se realizan los acuerdos principalmente. Plan de cooperación, aquí está todo eso. Los factores determinantes del tema, ya estamos entrando, ya. La historia del financiamiento externo. Esto está en 1960, multilateral, presidente Kennedy, extensor, respalda el financiamiento. ¿Qué ha pasado en el 85? El decreto 21060, nueva política, en el 90 donantes, etcétera, etcétera. Alivio de la deuda del Helping in the Poor Countries, lo que llamamos el IPIC. Experiencia histórica de todo eso. Destino de los recursos externos en proyectos de inversión pública, cómo ha sido a través por periodos, en 1908. Esto, bueno, ya no es bien, pero lo ha puesto para complementar, ¿no? Plan joven. Inclusive ni esto, porque está hablando de historia, ¿no? Porque nuestro tema de investigación es del 2000, no sé de cuánto es, del 2006 al 2019. No puede valer como historia, pero es complementaria, totalmente complementaria. Modalidades de crédito del gobierno de China, qué modalidad de créditos preferenciales, a qué se refiere, créditos especiales en infraestructura, Fondo de China América Latina, Fondo de Títulos Accionarios, todo. Bolivia, modalidades de crédito con China, cómo se presta, préstamo concesional por 15 años, bueno, etcétera, etcétera. Aquí estamos hablando, tasas de interés, cuántas de las tasas de interés, cada una de las instituciones que nos prestan, la CAF en 2015 nos prestaba el 2.7, ahora el 18, 4.5, bueno, etcétera, etcétera. Préstamos bilaterales de acuerdo Bolivia, endeudamiento externo, aquí todo eso estamos desarrollando. Composición de acuerdo de la deuda a mediano y largo plazo. Todo lo que nos diga en los objetivos específicos lo vamos a desarrollar en ese orden. Para eso nos vamos a ayudar con gráficas, con figuras, con matrices, con tablas, con ecuaciones, como quieran. Eso es de acuerdo a lo que ustedes dominen y tengan información. Fuente de financiamiento de inversión ejecutada, aquí está bien igual, todo eso está bien. No se olviden siempre ordenar. Cuidado cuando digan inversión del gobierno de China en Bolivia y después lo metan ahí de Rusia, de Estados Unidos, de Panamá, no, dice de China. Ahora, si diría inversiones externas en Bolivia, entonces en ese caso sí entraría todos los países que nos interesan. ¿Y cuánto es el presupuesto general de la nación? Organismos, o sea, todo eso, sectores de la inversión pública y el aporte a los proyectos financieros concretos chinos. El producto, a qué área se ha destinado por usted, infraestructura social multisectorial, etc. De acuerdo a las normas que tenemos para dividir a qué se puede destinar el crédito, ¿no? Los montos, cuánto se ha destinado a cada una de las áreas, transportes, 5.000 millones, comunicación, 1.929.000 millones, bueno, etcétera, etcétera. Luego tenemos proyectos de inversión pública ejecutados con financiamiento del gobierno de China. Miren, de acuerdo a esto, ¿cuántos de deuda tendríamos? Casi 10.000 millones de dólares de China, ¿no? Claro, complicadito, pero es real, ¿no? Aquí estamos. Ahora está, bueno, ya volvemos. Entonces ahora está ya entrando a las conclusiones.
Y aquí, dentro del reglamento, las conclusiones, aquí está la demostración de la hipótesis. Esta conclusión general, conclusiones específicas de acuerdo a los objetivos específicos que se tienen. Si son 3 objetivos específicos, 3 conclusiones específicas. Si son 4, 4, 5, etc. Aporte de la investigación, aquí está. Demostración de la hipótesis. Aquí, por ejemplo, que no he utilizado ningún modelo económico, nada, sino está demostrando a través de la tabla. ¿Cuál ha sido la contribución, dice, los créditos de China en el presupuesto de inversión pública? Aquí está mostrando la inversión pública, ha sido tanto, y de esta inversión pública, cuánto ha sido el aporte de China y cuánto representa en porcentaje, ¿no? Entonces aquí va a explicar seguramente la importancia por los montos, por los proyectos. Esto podría mejorar mucho más, ¿no? Por los montos, por los proyectos, por el tiempo, por la ejecución, por las tasas de interés. El asunto es que tiene que demostrar, ¿no?, que esos créditos son realmente importantes para el proyecto, como dice su hipótesis. El aporte teórico, aquí es una pequeña... Esto, por ejemplo, podría explicar un poquitito más cuál es el aporte de Keynes referido al tema. Recomendaciones. Recomendaciones que es más que sugerencias. Recomiendo que, además de lo que hemos dicho o hecho, recomendamos que se haga tal o cual cosa. Que se amplía la investigación a otro tipo de relaciones, a otro tipo de créditos, que, bueno, etcétera, etcétera, que se dé más enfoque al acuerdo número tantos, etcétera, etcétera. Estamos recomendando aquí, ¿no?, la bibliografía, toda la bibliografía que hemos comentado, todo hay que colocar. Algunos señores, por ejemplo, en la defensa, se fijan solamente la bibliografía y guardan relación con el documento, con su pie de página. Y si no hay eso, entonces uno le dice, pero ¿usted dónde ha sacado eso? Porque no está ni en su bibliografía. Dice. Hay que colocar una bibliografía bien completita, etc. Y seguramente aquí están los anexos, aquí está. Ahora, esta tabla, por ejemplo, ¿se acuerdan que hemos puesto al principio? ¿Se acuerdan? Esto, por ejemplo, puede ser aquí o al principio, la matriz de consistencia. ¿Qué es? El problema, porque este no es el problema, por ejemplo, en este caso. Esta es la pregunta de investigación. Esto, por ejemplo, está mal. Entonces, el problema. ¿Cuál es el problema? Que está más adelante aquí. El objetivo ya, el objetivo general o central. Y la hipótesis, está bien. Aquí las categorías, las variables, la metodología, listo. Está bien. Pero esto no está bien. Quiere decir, pregunta de investigación. Y si quiero aumentar una casilla más, pero coloca aquí el problema, ¿no? Y aquí están los anexos que tienen. Toda la información que pueda servir, enriquecer, ampliar lo que se ha hecho. Porque en el documento podemos poner resultados solamente, pero aquí podemos poner en detalle, como aquí, por ejemplo, que dice participación promedio de acreedores bilaterales. Miren, aquí el 18 ya tenemos que antes, hasta el 2013-14, Venezuela que nos prestaba plata, Brasil, etc. Todos los anexos que a nosotros nos interesen. ¿Está bien? Voy a dejar de compartir, a ver qué más tenemos aquí. Ahora, la cantidad de páginas, muchos exigen que sean más de 100 o que sean 150, otros no, que sean 50. El promedio nomás haremos nosotros, que es de entre 100 a 120, más o menos, con anexos y todo, ¿no? El asunto es el contenido, la información y todo lo que decimos en nuestra tesis, ¿no? No es nomás por llenar o por engrosar o porque sea voluminoso, ¿no? O tampoco puede ser algo bien resumido. Tal vez cuando hagan uno de doctorado ya va a ser solamente de 50 páginas, pero ahora estamos en una tesis de otro tipo. ¿Algún comentario? ¿Algún comentario? Hola, hola. Lourdes Magalín.
Licenciado, ningún comentario. Está entendido todo. Ya, entonces, ese más o menos es, ese más o menos así se presenta un perfil, o perdón, una tesis, perdón. La primera parte, les recuerdo, es lo que era el perfil. La segunda parte ya es todo lo que nos dice la tesis como tal. De acuerdo al enfoque que nosotros tenemos, de acuerdo a la redacción, a la forma de escribir que tengamos, lo vamos a completar nuestra tesis. Por ejemplo, en la demostración de la hipótesis, en algunos casos, les he dicho, pueden hacer a través del Livius, del Stata, de un modelo econométrico cualquiera, de una matriz insumo-producto, o pueden ser a través, como en este caso, de la comparación de una tabla programado, ejecutado, listo, y porcentaje de ejecución para elevar la importancia que tiene. Es decir, hay varias formas de demostrar, pero eso es de acuerdo a su criterio de ustedes. Ya has dicho que ustedes pueden tener dominios más que todo otros para modelos. Entonces, eso utilizan los modelos. Y otros pueden hacer también modelos, pero a través de proyecciones, eh, ¿cómo se puede decir? A través del Excel. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando nosotros proyectamos la oferta, etcétera, ¿no? Pues podemos utilizar de 2 variables o de 3 variables. Podemos hacer a través de una proyección exponencial, logarítmica, o quién sabe, simple, lineal. Pero el asunto es que lo que digamos tenemos que demostrar. Si yo digo que la demanda se ha incrementado de un 20%, entonces utilizo una formulita de la producción, de la proyección de la demanda. Y es igual a ¿qué? A por B por X, o más B por X, o si quieren la logarítmica o la exponencial, y es igual a ¿qué? A por B elevado a X, listo. Entonces, eso me va a permitir calcular la demanda, en este caso me va a permitir demostrar que efectivamente ha habido un incremento, porque haciendo esa proyección voy a ver en cuánto se ha incrementado, ¿no? Voy a decir, si yo tengo me estoy inventando, del año 10 al año 20 y yo quiero proyectar al año 30, entonces yo voy a hacer la proyección, voy a sacar los cálculos, cuánto ha llegado la demanda en el año 21, 22, 23, hasta el 30, y luego voy a poner como conclusión pues, de cuánto ha crecido, y si lo que he dicho en mi hipótesis se cumple o no se cumple. Entonces eso ya es de cada uno de ustedes, de acuerdo al autor. Pero les reitero, no porque no domine algo no voy a hacer algo que me guste, sino yo puedo reforzar a través de una clasecita aparte de stata, de modelos, etcétera, de estadística, para yo hacer mi trabajo. O quién sabe, no. A mí, a pesar de eso que yo conozco, pero yo quiero hacer a través de tablas e interpretaciones, entonces de la misma manera, eso es ya a criterio de ustedes. Su redacción y el sitio tiene que ser lo mejor que pueda. Para eso hemos hablado de este seminario de grado 1 y de este módulos, la lectura, de acuerdo a la cantidad de libros que leamos, de acuerdo a la versión que tenga cada autor, nosotros también vamos a aprender a escribir, a redactar con esas palabras de acuerdo a la cantidad que hemos leído, ¿ya? Porque si hemos leído un librito, entonces el ámbito de utilizar algunas frases, oraciones, conceptos, se va a resumir a ese un libro, nada más. Pero si yo leo más libros, entonces va a ser mucho más amplio, ¿no? Es como cuando alguien entrena en atletismo, ¿no? Yo como, por ejemplo, voy a querer correr, no sé, 10 kilómetros, si nunca he corrido 10 kilómetros, solamente he entrenado estoy exagerando, para 100 metros, digamos. No puedo, pues. Mi cuerpo va a responder para los 100 metros, no va a responder para los 10.000 kilómetros. Entonces, hay que tener mucho cuidado, es igualito. Ahora, si yo quiero correr 10 kilómetros, entonces tengo que entrenar 10 kilómetros un poco más para ver los tiempos, la fortaleza, la resistencia, mis piernas, mi respiración, etcétera, etcétera, ¿no? Si tengo el criterio de primero de llegar a la meta en buenas condiciones. Otro puede ser de llegar en los primeros puestos y otro puede ser para ganar la competencia. Eso ya depende de cada uno. Es parecido el marco teórico o el dominio teórico que debemos tener para nuestro tema. Leer, hacer nuestro resumen, nuestras fichas, o como quieran, si quieren en su computadora, si quieren en hojitas, en cuadernos, para que cada vez comencemos a repasar, a leer y ver cómo está nuestro dominio. Y no hay que tener miedo, ya sé. Ustedes son los que dominan el tema, ustedes son los expertos del tema, por tanto,
siempre van a tener ventaja. Y para eso hay que recurrir también a gente que tenga experiencia al respecto para que nos oriente, para que nos digan si nuestro enfoque es lo más correcto, si nos estamos yendo por las ramas, si nos estamos saliendo del tema, si estamos abordando más otros temas que no debían tomarse en cuenta y lo relevante estamos dejando a segundo plano, etcétera, etcétera. Entonces, eso nos van a orientar. Pero hay que fijarnos siempre, esto, categorías variables objetivos, esa es la clave. Lo que digan ahí, tienen que hacer. Explicar el comportamiento de la ejecución, eso tienen que hacer. Tienen que explicar, tienen que sacar una tabla del presupuesto, tienen que ver el grado de ejecución, y en función de eso tienen que decir en cuánto se ha ejecutado, por qué se ha ejecutado, por qué no se ha ejecutado, todo lo que tienen que explicar. Evaluar, igual, van a evaluar seguramente comparando con algo, con una tasa de interés, con una tasa de retorno, con una tasa de rendimiento, o con las inversiones, etcétera, etcétera. Entonces van a evaluar y van a tener igual indicadores. ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Se acuerdan en el presupuesto? El BAN, el TIR, beneficio corto, listo, o otro tipo del ROA, del ROE, no sé. Pero tenemos que evaluar, tenemos que sacar una opinión al respecto de cómo se ha realizado, cómo se ha ejecutado, pues estamos evaluando. Es como ahorita ellos tomaron un examen, les voy a evaluar. Y el resultado de eso, las notas que tengan, va a ser el resultado de cómo han asimilado la materia. Pues ahí voy a tener algunos con 90, con 100, con 99, etc. Y que si uno tiene uno, quiere decir algo ha pasado, que no ha asistido a clases, que no ha hecho bien su examen, que no ha tomado muy en cuenta lo que se ha dicho, que no ha repasado, no ha estudiado, etc. Estoy evaluando, y en función a las notas que presenta, va a ser la evaluación de cada uno de ustedes, de que se han aprobado o no. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? ¿Alguien quiere mostrar? Yo tengo una consulta. Ya, dígame. Licenciado, buenos días. Mira, estaba con usted en seminario 1. Hice mi perfil de tesis acerca sobre la minería, pero la verdad por falta de información y también porque no me sentía muy cómoda con el tema, lo he decidido cambiar. Entonces, estoy nuevamente armando mi tema y quería saber hasta cuándo más o menos le puedo presentar lo que estoy armando. El Bueno, perfil solamente, mientras porque he más antes cambiado de mejor, tema. mientras más Ya. antes mejor. O sea, ya le he dicho, es de usted su tiempo, es de usted su tema, ¿no? Entonces, en función de eso, tiene que darle interés. Si está empezando recién, seguramente ha de tener que dedicarle doble tiempo. Espérenme un ratito, por favor. Un segundito. Ya, entonces, es de acuerdo a usted, a su tiempo de usted, a la disponibilidad que tenga usted. Y ojalá que lo haga. ¿Y sobre qué quiere hacer ahora? Es la valoración económica sobre un método de costo de viaje sobre una comunidad turística, que sería cerca de el lago. Mucha valoración. Miren, mucha, pero tú vas a crear la información, pues. Y Sí, te voy a ser franco, no creo que puedas tener la información disponible de eso. Yo he, yo he, eso es, yo he sido parte de un tribunal de una valoración económica, y justamente del lago, creo,
de una señorita hace 3 años era. Mucha, pero ha salido pues, yo el tribunal ha salido pues, un poco más, algo muy, muy básico, ¿no? Demasiado básico. Ya. ¿No? Entonces yo le pido por favor que para el siguiente, a ver, quiero que me muestre cuál es su esquema que tiene, qué quiere demostrar, qué quiere hacer, cuál es el problema, todo eso, ¿no? Ya, Lisa. Porque si no tenemos, por eso les he dicho, si no tenemos el diagnóstico previo, si no tenemos el conocimiento del contexto de lo que estamos haciendo, si no conocemos en el terreno algunas cosas, es bien complicado, no van a hacer. Van a pensar que es bien sencillito, pero no lo van a hacer porque no van a disponer de información, porque ustedes tienen que construir esa información. Entonces, por eso pareciera que es sencillo, pero al final es más complejo, más difícil que los otros. ¿Por qué? Porque ustedes van a construir la información, tienen que ir a hacer encuestas, entrevistas, tabular, interpretar, etcétera, etcétera, y recién. Y a veces no hay pues ninguna información complementaria para sustentar lo que estamos diciendo. Ya les he explicado de esa producción de ABA ¿qué se llama? En batallas. No existe en ninguna parte. ¿Y cuántos kilómetros está Batallas de La Paz? No sé, pues será pues, a 80 kilómetros o a 90 kilómetros, pero no hay información ni en el INE, ni en el Internet. Solamente hay batallas cuando se creó, cuántos habitantes tiene, que un año había presentado una alcaldesa, no sé, un plan, pero era del 2009, creo. Después no existe nada, no existe datos, cuánto se produce, cuántos productores existen, qué tipo de habas, qué otros productos hay, qué organización se tiene, o sea, no hay nada, cuánto es el consumo interno, cuál es el destino de esas 4 habas que produce Batalla, ¿sí? No existe nada. Entonces, por eso les digo, y hacer ese tipo de trabajos de municipios donde no hay información es como entrar a un fracaso. El tema puede ser genial, ya les he dicho. Este muchacho era del lugar, que su abuelita, que su papá, que querían una puerta bien, pero como no había información, ya les he dicho, por milagro, por no decir otro tema, por circunstancias de la vida que han favorecido, he encontrado un libro, les he dicho, y recién había salido un atlas municipal de no sé qué, de casualidad de conseguir y me fotocopié algunas páginas, y eso he tenido que darle al joven, y todavía lo han rechazado los del tribunal, porque decían que no existía información, que no había, entonces he tenido que pasarle las fotos, porque no tenía ni el libro, las fotos para que les muestre. Y yo también he tenido que hablar con ellos, y de esa manera más o menos le han comprendido, entendido que el trabajo que había hecho era bien difícil, pero complicado, pero que al final lo había hecho con información, etc. Entonces yo no quiero que a ustedes les pase lo mismo. Hagan cosas que tengan información, no vayan a crear. Si tuviéramos más tiempo, y si quisieran hacer en más tiempo, bienvenido también, ¿no? Yo digo que no. Entonces, si quieren, háganlo, vayan al lugar, etc. Usted, por ejemplo, a lo máximo que podría llegar es a presentarme el perfil hasta acabar el semestre, ¿no? Y al siguiente semestre tendría que elaborar recién lo que es un trabajo como tal. Pero si están con esa disponibilidad de tiempo, ya eso ya corre para su responsabilidad. ¿Está bien? Sí, le digo, está bien, voy a verle el tema y le voy a presentar. Ya. ¿Alguien más, muchachos? Licenciado, buen día. Sí. ¿Será que le puedo presentar mi tesis? He Claro, hecho mucho. modificaciones al título y quisiera que me lo revise. Ya, pero ha hecho bien, ya. Muéstrame ahorita. Ok. Por pantalla, vamos. ¿Se está viendo, Licen? ¿Todo bien? Ahora sí. Ya. Mi tema del semestre pasado era este que está en negro, que era la política fiscal y su impacto en la tasa de desempleo de Bolivia, pero ahora lo quiero cambiar a el impacto de la política fiscal en la generación de empleo, ya no en la tasa de desempleo. Esa A es la ver, modificación. espera un ratito. Mira, está bien tu tema segundo, pero aquí viene un pero. ¿Cómo tú medirías la generación de empleo? En la tasa de desempleo, Licen. No, de empleo, dice, en tu segundo título te digo.
la Sí, generación de empleo, dicen. mm, Mira, bueno, te digo entre nosotros, los gobiernos casi no generan empleo. Chequea unas estadísticas y vas a ver que casi no generan empleo. Lo único que hacen, ¿qué es? Entran a un gobierno X, despiden a los que estaban en la anterior gestión y ahí se ponen, si vale el término, sustituyen a personas de su partido. sí, Casi no existe generación de empleo en Bolivia, ¿no? bueno, en mi Hay, tema, hay en mi, un estudio que han hecho en el año, no me acuerdo, creo que es 2000, justamente cuánto costaría la generación de empleo por sectores productivos. Me voy a inventar. En el área de la metalmecánica, por ejemplo, en ese tiempo hicieron un cálculo que dice que generar empleo en la metalmecánica, un empleo, costaba $25,000, ¿no? Entonces, por eso te digo, cuando hablas de generación de empleo, el título me parece muy interesante, pero hay que ver qué entendemos por generación de empleo y cómo tú generarías empleo como política del gobierno en base a la política fiscal. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué voy a hacer yo como gobierno para captar recursos a través de impuestos, a través de aranceles, a través de, no sé, de un conjunto aduaneros, etcétera, etcétera? ¿Cómo voy a generar más recursos para el Estado, ingresos para el Estado? Y cómo esos ingresos, esos recursos, voy a asignar, voy a destinar seguramente a sectores productivos para generar empleo, para crear empleo. A eso se está refiriendo tu no segundo dice, título. bueno, es En que tu primer título dice política fiscal. ¿Qué son políticas fiscales? Política fiscal es las acciones, las decisiones que tiene un gobierno en el área fiscal, ya hemos dicho, de recaudación, de generación de ingresos para el gobierno, para el Estado. Y aquí, en el primer título se habla, y su impacto en la tasa de desempleo. Ahora, estamos diciendo, ¿cómo esa recaudación va a tener un impacto en la tasa de desempleo? En este caso, tendrías que decir que a medida que vas recaudando más recursos para el Estado, ahora, ¿cómo vas a reducir la tasa de desempleo? Aquí hay algo también que falta. sí, Listen, déjame explicarle un ratito. Mi tema va referido a que las medidas de política fiscal tienen un impacto en el empleo de Bolivia, es decir, quizá mayor gasto en inversión, mayor gasto en gasto de capital y en esos aspectos genera empleo directo e indirecto en Bolivia. Y quizá las diferentes medidas de gasto que ha ejecutado el gobierno a nivel nacional por distintos motivos han reactivado la economía y esto ha generado que en Bolivia en general, no solo en algún sector como el sector estatal, sino en general en toda Bolivia, el empleo ha incrementado. ¿Estás asegurando? Sí, a eso va referido mi tema, Licen. Ya. El asunto es que tú puedas medir eso, ¿no? ¿Está Sí, Licen, bien? eso lo Ya. tengo más Por claro. eso, ya. ¿Puedo Por ir eso, dando? cuando hablas de lo que me has dicho ahorita, es incrementar el empleo. Pero es muy diferente incrementar el empleo a generar empleo. Entonces, mi título sería El impacto de la política fiscal en el incremento del empleo en Bolivia. Claro, o como decía arriba, ¿no? En la reducción del desempleo, digamos. Ya. Igual, solamente el enfoque es al revés. Porque Ah, ya. como te digo, si es generación, tienes que generar. A ver, cuando dices, o ha reducido el desempleo, mira, ¿puedo yo hacer qué? Como ha ocurrido, ¿no? O como ocurre ahora. ¿Yo qué hago? Aumento más personal a yacimiento y a Entel. Listo. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que hay más funcionarios que trabajan en Entel, en general, bueno, he dado más empleo, digamos, a la gente, pero eso no es generar empleo, ¿no? Eso no es generar empleo, es incrementar el empleo. ¿Por qué? Porque la productividad casi va a ser la misma. Un ejemplo te voy a dar. A ver, ¿qué ha pasado con Guanuni? Es un centro minero, ¿no? Guanuni de la Comibola, ¿no? Esta empresa hasta hace unos 10 años
funcionaba con 1.000 trabajadores y producía 10.000 toneladas al año. Con 10.000 toneladas. Pero ¿qué ha pasado 2 años después que han hecho un acuerdo con el gobierno? El incremento de personal se ha dado. Ya no eran 1.000, eran 2.000 personas. También ha habido un incremento de personal. Pero ¿y cuál era la producción? Era la misma, 10.000 toneladas. Si tú ves cuál es la productividad del 1, te va a dar una cantidad, y la productividad del 2 te va a dar la mitad del primero. Es decir que por incrementar el número de trabajadores se ha reducido la productividad. Entonces, por eso te digo, ve vos el enfoque que quieres dar. Si esas políticas, la política fiscal y su impacto en la reducción del desempleo, bueno, el asunto es que tienes que saber demostrar, ¿no? Sí, Si dices generar, ya, tienes que generar. Alguien tiene que generar empleo. ya, Licen. Entonces, solo quería modificar mi título a eso y las otras modificaciones iban de acuerdo al título que he elegido. Este es más o menos el contenido que planeo tener, mi índice. ¿Ya? El tema le cambiaría. Esta es mi delimitación temporal. Va a ir desde 1994 hasta 2018. Ahí Ahora, quería ya, está bien. Este es del 2000, pero del 94 al 2018, ¿eh? Sí, Licen, ahí quería preguntarle, las tesis por lo general se hacen lo más actuales posibles, o sea, mi tesis en realidad debería abarcar hasta el 2020, pero yo estaba tomando hasta el 2018 porque ha sido el último periodo donde no han habido problemas políticos tan grandes como en el 2019. No sé si eso sería aceptable o si tengo que tomar sí o sí hasta el 2020. No, tú puedes hacer el periodo que tú quieras. El asunto es que tenemos que disponer de la información fidedigna. No es de que hay algunos colegas que dicen, no, pero ya estamos en el 2021, no, esa es la opinión de él. A mí me gusta, a ver, yo quiero demostrar del 90 al 2010, listo. ¿Quién me va a decir a mí que no? Yo quiero demostrar eso. ¿Qué ha pasado en el 2000 al 2020? O perdón, del 2000 al 2010. ¿Me ubicas, no? ¿Por qué? Porque a mí me interesa ese periodo por algún hecho, por algún factor, por algún, no sé, por algo relevante que yo considero que es importante, ¿no? ¿Ya? Entonces, en tu caso, a mí me parece bien, además tu explicación me parece bien, ¿por qué? Porque hasta ese tiempo podemos tener información fidedigna, no preliminar, no complementaria, no solamente en hojitas, ¿no? Sino que sea real. Sí, Licen. Bueno, el primer periodo va a corresponder al periodo de libre mercado, conocido como el periodo neoliberal, y el segundo al modelo MESC, económico, social, comunitario, y eso. Estas serían mis categorías: la política fiscal y el empleo. Para la política... La espacial es todo Bolivia, ¿no ves? Sí. Bueno, es primero la República de Bolivia, que en 2010 ha cambiado de nombre y ahora es el Estado Plurinacional, pero para mi trabajo va a ser Bolivia. Ya. Mis categorías son la política fiscal y el empleo. Para política fiscal, mis variables son el gasto público corriente de capital de inversión y la presión tributaria. Y para el empleo va a ser la tasa de desempleo. ¿Ya? Mi problema, estaba revisando, Liz, en los documentos que nos han pasado al grupo, y en un inicio mi problema era este de aquí arriba que está en negro. Pero revisando lo que nos decía el perfil de investigación, no sé si este último sería el más adecuado, aunque ya tendría que cambiar la palabra generar por disminuir el desempleo. ¿Qué dice la aplicación de política fiscal para? Disminuir el desempleo. Ya, pero ya estás diciendo, pues, ya en tu problema ya estás haciendo una propuesta, ¿no? La aplicación de la política para disminuir el empleo. No, aquí dice problema. Nada más que problema. La ineficiencia, la inactividad, no sé, algo debe ocurrir para que ocurra el problema. Porque si tú dices la aplicación de política fiscal, ya estás dando, para reducir el desempleo, ya me estás dando la respuesta que seguramente va a repetirse en la hipótesis. Sino aquí, enmarcate
dificultad, problema, carencia, falencia. Eso es. Ya, Licen, entonces voy a mejorar mi problema. Aquí están mis justificaciones, la teórica, la económica. Las paso, ¿verdad? O Ya sigues. la social y justificación a mi mención. Y estos son mis objetivos. A ver, ¿cuáles son? Las correcciones serían en morado, pero ahora como hemos corregido el título, sería en vez de generación de empleo, disminución del desempleo. Ya. Ya. Después relacionado con tus variables y categorías, ¿no? Sí, Licen. Ya, está Y bien, esta vamos. sería mi hipótesis. Ya, a ver. La política fiscal tiene un impacto alto en la generación de empleo en Bolivia, que se ve reflejado más en la expansión del empleo informal que del empleo formal dentro del país. A ver, la política fiscal tiene un impacto alto en la generación de empleo en Bolivia, que se ve reflejada más en la exposición. Expansión del empleo informal que del empleo formal dentro del país. A ver, en el problema seguramente hemos hecho un diagnóstico en el cual nos va a reflejar de dónde viene el problema y qué es el problema, cuál es el problema. Si tú analizas, en ambos casos vamos a encontrar que es política fiscal nuestro tema. Pero en la hipótesis, la política fiscal, ¿en qué? ¿Basada en qué, pero? Porque, a ver, en el modelo neoliberal, liberal, keynesiano, lo que tú quieras, siempre va a haber una política fiscal. Pero en cada uno de ellos va a tener una base. ¿En qué se sustenta la política fiscal? Estoy inventando. En el uno, en el primero, en el de economía neoliberal, digamos, ¿se basa en qué? En el incremento de los impuestos que me estoy inventando. Y en los impuestos o aranceles aduaneros, en las exportaciones. Ese es. Por eso su lema es exportar o morir. Puede ser esa explicación. Pero en este modelo económico social productivo, ¿será la misma base que tiene su política fiscal? Puede ser, ¿no? O quién sabe, no. Tal vez da más énfasis, no sé, a la ampliación de las empresas e instituciones que generen, que generen empleo, pero al final al generar empleo van a pagar a través de la formalización mayores impuestos. Es decir, a través de la universalización de los impuestos o a la ampliación del universo tributario o algo así, digamos. Entonces, eso tienes que entender, ¿no ven? Porque no va a ser lo mismo, porque la palabra política fiscal es la misma en cualquier modelo. Política fiscal en un modelo, política fiscal en el otro, es normal, o política monetaria también. Pero cada una de las políticas, en cada uno de estos modelos va a ser diferente, ¿no? ¿Está bien? Ya, Licen. Ahora, ¿qué queremos demostrar? ¿Qué quieres demostrar vos? Que esta actual política en el modelo económico social es más generador de empleo. Sí, lo que yo quería demostrar es que en comparación al periodo de libre mercado, el modelo económico MESC es más efectivo en la disminución del desempleo, es decir, ha generado mayor empleo en Bolivia. Eso ponga en tu hipótesis. Pero este empleo está compuesto más por el empleo informal que del empleo formal dentro del país, porque en el periodo de libre mercado el empleo formal era relativamente más alto en proporción que ahora. Escucha, pero ¿y cómo vas a medir la generación de empleo en el sector informal? De hecho, Licen, hay ratios que explican, digamos, que en Bolivia del 100% de empleo generado, actualmente el 80% es empleo informal y el 20% es empleo formal. Pero eso yo ya sé desde hace 15 años o 20 años, eso. En cualquiera de los dos modelos es lo mismo. Sabemos, tú lees de hace 15 años es lo mismo, ¿no? Unos dicen 80-20
80% del sector informal, 20% del sector formal. Otros dicen 70-30 pero es la misma, 70 del sector informal y 30 del sector informal, de acuerdo a la fuente que tú leas. Pero si tú lees eso de hace 15 años, es lo mismo que ocurre hoy día. Ahora, salvo que a través de una política que ha tomado el gobierno actual, por decirte, efectivamente haya reducido de esos 80, haya reducido al 60, pero que eso tienes que demostrar tú. En otras palabras, puede ser a través de qué, de lo que me de la generación de empleo del Estado, del gobierno, puede ser, o a través de la creación de empresas, etcétera, productivas, o si quieres, que se ha generado empleo, o si quieres, de aquellas, ¿cómo se puede decir? Actividades que tenía o que tiene el sector informal han sido plasmadas o formalizadas a través de algo para que puedan ya considerarse como formales, ¿no? Pero algo tenemos que hacer, porque si no, ese dato que me dices yo ya sé hace 15 años. ¿Y qué me vas a decir? Que tu trabajo me vas a decir lo mismo. Pero lo que quiero es que demuestres vos que con este modelo se ha disminuido a tanto. Listo. Ahora el sector informal ya no es el 80%, es el 60%. Y el sector formal es el 40%, y ya no es el 20%. Ese va a ser tu tesis, esa va a ser la demostración de tu trabajo. Sí, bueno, es casi lo contrario en realidad a eso, pero sí va en ese sentido. Voy a tener que recabar datos, porque... Ya. Sí. Lo que has dicho al principio estaba bien, por eso es raro, pero para demostrar eso que te digo. No es solamente para mencionar, que es para mencionar lo mismo de lo que ocurría en un periodo A y un periodo B, no tiene sentido, ¿no? Sí, dicen. No tiene sentido. Ya, y eso se va a armar en función a eso. Esta es mi operacionalización, mis variables, mis indicadores, la metodología, que es el método cuantitativo deductivo, mi tipo de estudio es correlacional. Mis datos y fuentes de información van a ser las del Estado y Fundación Milenio. En el capítulo 2 contengo mi marco teórico. Fundación Milenio, ya, sigue. Mi marco teórico, y presento primero el rol del Estado en la economía por las diferentes escuelas y sus principales exponentes. Aquí, por ejemplo, ya está bien, sigue, está bien. También del modelo económico, social, comunitario, productivo. El modelo de libre mercado lo estoy representando por la Escuela de Chicago y su principal exponente, Milton Friedman. Ya. Aunque son más monetaristas ellos, pues. En tu caso es más de política fiscal. Sí, pero el modelo... Hay cibote muy grave, tendrías que tocar ahí. Ah, ya lo hice. ¿Ya? Porque tu tema es política fiscal. Y las escuelas, el pensamiento es en política fiscal. Son monetaristas estos que están. Sí, es que ellos van en representación del modelo neoliberal, que prácticamente no contenía la política fiscal dentro de sus políticas. Luego viene mi marco conceptual, con las diferentes definiciones y conceptos. Y luego está mi capítulo 3, que es el marco legal normativo, donde voy de lo general a lo particular, primero con la organización. A ver, un ratito, andate a tu título, un ratito. Aquí arriba. Sí, marco legal normativo. ¿Es el título? ¿De acuerdo a tu reglamento, a tu guía? No, ese no es. No. No, Licen, creo que no es el título que le corresponde. Hay un muchacho que me ha dicho que está en espera, pero aquí no hay nada para aceptarlo. Ya, que me espere un ratito al compañero, ya. Ya, pero es otro el título, ¿no ve? Ya, Licen. De acuerdo a la guía es aspectos de políticas legales e institucionales, de acuerdo a lo que es la guía.
de acuerdo a lo que es el reglamento, que también vale, ¿cuál es? El 1 es el marco metodológico referencial, el 2 es el marco teórico y conceptual, el 3 es el marco de políticas, normas e institucional, el 4 es marco de desarrollo de objetivos y 5 es marco de conclusiones y recomendaciones. Ninguno de los dos es. Ya, vamos. Ahí ya lo hice. Bueno, empiezo con la Organización Internacional del Trabajo, la Constitución Política del Estado, y el reglamento de la Ley General del Trabajo de Bolivia. Pero ¿y dónde están las políticas fiscales? Dicen, ahí ya me faltaría completar, y eso quería preguntarle dónde le doy más cuerpo a mi tesis, porque había en la tesis que nos mostró ahora un capítulo 3 de factores determinantes del tema, donde ya se presentaban cuadros y diferentes alegatos que sostenían, creo, la hipótesis. ¿Eso sería en un siguiente capítulo o dónde? Ya, mira, si tú sigues la guía, por eso te decía, si sigues la guía, dice, el 1 es el marco metodológico de referencia que incluye el contenido del perfil de tesis, ¿no? Lo que te decía aquí. El capítulo 2 es, de acuerdo a la guía, te reitero, es aspectos de políticas legales e institucionales. ¿Qué hacemos primero? Explicamos las políticas que han tenido esos gobiernos en esos dos periodos referido a tu tema. ¿Cuál es tu tema? Política fiscal. En el primer periodo neoliberal, ¿qué políticas fiscales han implementado esos gobiernos? Lo que te decía al principio, ¿ve? Ha hecho, no sé, el universo tributario, incremento, ampliación del universo tributario. Ha hecho, no sé, bueno, en algunas vas a tener, pues, enmarcado esas políticas. Ahora, el segundo periodo del modelo económico social productivo, ¿en qué basa su política fiscal, por así decirlo? ¿En qué basa su política fiscal? Siguen, bueno, en el primero era el comercio, las exportaciones, los impuestos, los aranceles aduaneros. En este actual, ¿cuál es? En este nuevo modelo, en que se llama. ¿Está basado en qué? En impuestos a los hidrocarburos. Hay políticas, ¿ya?, que ha tomado cada uno de los gobiernos para recaudar más. Eso tienes que leer. ¿Qué cosas has recaudado? Por eso es muy importante que tú leas lo que dice Cibot y lo que dice Musgrave, referido a las políticas fiscales. Una cosa es el modelo de explicación del modelo neoliberal, ya está bien eso. Pero ahora nuestro tema es política fiscal. Y eso es lo que tenemos que dominar, política fiscal. ¿Está bien? Una vez que tengamos esas políticas que han establecido esos gobiernos en esos periodos de tiempo, entonces vamos a decir, ¿qué es hecho? Políticas. ¿Qué son políticas? Acciones, decisiones que han tomado. Luego de eso vamos a entrar al 1, legales. A esas políticas, ¿cómo le hemos sustentado? Con leyes, con reglamentos, con decretos, etcétera, etcétera. Por decir, a la política neoliberal de 1985, ¿qué le aporta, qué le sustenta desde el punto de vista legal? El decreto supremo 21060, ¿no? A ese modelo neoliberal del año 1985 les respalda el decreto supremo 21060. Después el 21447. El decreto, bueno, hay un conjunto de leyes que van a respaldar ese modelo. ¿Qué les respalda a la ley comunitaria, económica, social, productiva en lo que es política fiscal? Entonces, ahí vas a colocar también qué leyes hay asuntos de la nueva ley tributaria, que han reducido, que han incrementado la alícuota, no sé qué más ha habido. Hay. Entonces, esos dos ya tienes. De esos dos que tenemos, ahora tenemos que decir qué instituciones han participado en cada uno de esos escenarios. Ya sabemos, seguramente la renta interna, o ahora se llama impuesto nacional, seguramente antes tal vez se llamaba renta interna.
¿Qué más? De impuestos o de aranceles. La aduana nacional. La aduana nacional. ¿Qué más? Hay un viceministerio del Ministerio de Economía, Ministerio de Política, viceministerio de Política Tributaria, creo que se llama. Ahora está una señorita, creo que está ahí. ¿Y dónde funcionaba eso? En la Mercado, en la esquinita, en el sexto piso, de la Facultad de Derecho de la Mercado, ahí abajito, al frente. No me acuerdo, Progreso, no sé qué, ahí funciona eso. Licen, Eso tenemos que ver. En esta parte de aspectos de políticas en esta parte de aspectos de políticas legales e institucionales, ¿irían estos aspectos de recaudación de impuestos y eso, y también las políticas de gasto? Claro, por eso, políticas, o sea, ¿qué han hecho para recaudar fondos y qué políticas o qué leyes hay para asignar eso? Ah, ya, Liz. No es para recaudar, porque te reitero, la política fiscal es de recaudación, pero puede haber también dentro de esa ley, debe haber lo que tú acabas de decirme, ¿no? Pero además, ¿para qué se está generando estos recursos? Puede haber en la misma ley o en otra ley, etcétera, etcétera, que esos recursos se van a asignar para tal cosa. Es como decir, de los excedentes que generan las empresas, Entel, que no sé qué, tal, cual, etcétera, etcétera, se va a asignar al pago del bono Juancito Pinto, al bono Juan Arlí, ya está viendo la política, ¿no? Se está generando un excedente a través de algo, y de ese excedente se va a asignar para tal cosa. Puede haber eso. Eso es lo que te estoy diciendo. Luego la última, ¿qué instituciones participan o son las comprometidas, las que realmente van a dar movimiento, curso, aplicación a eso? El viceministerio de Inversión, perdón, el viceministerio de Política Fiscal, donde te he dicho dónde funciona. Después hay impuestos nacionales, la aduana nacional y alguna otra institución más que, si fuera más general, hasta las alcaldías generan impuestos, ¿no? Impuestos a bienes inmuebles, pero tu caso no está referido a municipio, entonces eso no va. Entonces, esas instituciones van a participar en lo que es la política fiscal. Luego vas a entrar, una vez que has hecho, hasta ahorita son teorías, conceptos, leyes. Hasta ahorita, lo que tenemos estamos explicando hasta ahorita. Lo que tenemos, lo que está establecido. No nos vamos a inventar leyes aquí, pues no, sino lo que está regulando cada uno de los hechos. Luego pasamos al capítulo 3, factores determinantes del tema, o si quieren, está relacionado al desarrollo de los objetivos específicos. Aquí ya es el cumplimiento de los objetivos de acuerdo a las categorías y variables. Son ya la parte creativa del investigador, de ti en este caso. Si dices vos, voy a hacer conocer las recaudaciones tributarias en el año de estudio. Ahí tienes que tener una tabla seguramente, cuánto han sido las recaudaciones tributarias, cuánto han sido las recaudaciones aduaneras, cuál ha sido, no sé, todo lo que tú digas en cada uno de tus objetivos de manera ya cuantitativa, explicativa. Como el marco demostrativo. Exactamente, ya estás diciendo, ya estás haciendo lo que has dicho. Ya estás haciendo lo que has dicho en tus objetivos. A eso lo estamos viendo con tu capítulo 3. ¿Está bien? Cuantitativa, interpretativa, explicativa. Luego viene nuestro capítulo 4. Hemos dicho que son conclusiones y recomendaciones. Y dicen una consulta. Conclusiones, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué concluyo yo con el trabajo? ¿Qué dice mi trabajo en síntesis? Ya, tal cosa. Y uno de esos va a ser la demostración de la hipótesis, ¿no? Ahí voy a demostrar lo que he dicho en hipótesis. He dicho que con la política del gobierno comunitario se ha incrementado más el empleo, entonces eso tengo que demostrar.
Voy a hacer un corte seguramente, voy a tener de los dos periodos que estoy analizando, si fuera tu caso, y voy a comparar el periodo A, que ha generado tanto de empleo, o ha reducido el desempleo, si quieres, y cuánto ha ocurrido en el segundo periodo. Y en función a eso voy a comparar los dos. ¿Cuál de los dos ha generado o ha disminuido el desempleo o ha incrementado más el empleo? Mi duda era, por eso, cuando hablas de generación de empleo, por eso cuando hablo de generación es mucho más complicado. Ah, sí, Licen. Generación es crear empleo, asignar un capital para que ese empleo sea sostenido en el tiempo, en una actividad productiva. Ya te he puesto el ejemplo, de la metalmecánica necesito $25,000 para crear un empleo. Ahora, ¿ha hecho eso el gobierno A o B o C, etcétera? Si ha hecho, bienvenido, demuestre eso. No ha hecho eso, ya yo sugiero más que sea incremento del empleo nomás, nada más, no generación de empleo, porque alguien va a entrar y nos va a refutar con eso. Ya, Listo. Licen, Y luego lo demás ya son la bibliografía, los cuadros, los gráficos, los anexos, etcétera. sí, Licen, una consulta. Lo que dicen otras instituciones con respecto a la situación del país, quizá del empleo y esas cosas, ¿entraría en la tesis o eso ya es especulativo y no ingresaría? Porque digamos, ¿Como cuáles? yo quisiera poner lo que dice UDAPE o lo que dice Fundación Milenio con respecto al empleo, a la efectividad de la política fiscal dentro del país, esas opiniones. Ya, pero está bien, puedes poner, está bien, pero tiene que ser, pues, efectivamente referido a la política fiscal en base, ¿Y eso en qué parte iría, seguramente, Licen? a información. Porque si es una opinión solamente, yo puedo decirte que el gobierno es un desastre, que no tiene políticas, que son unos tales, unos cuales, pero resulta que había habido. Entonces, es decir, es una posición solamente política, ideológica, que está solamente descalificando. No, Ah, sí, si hay un sí, autor, datos y todo. UDAPE, por ejemplo, es una institución pública válida, su información está bien, pero tiene que ser, como te digo, de instituciones que tengan, digamos, un sustento ¿Eso en en qué sus parte datos. entraría, Licen? ¿En el marco metodológico de referencia o en Claro, las políticas no, legales? no, en el institucional, pues, en el institucional, ¿qué instituciones aportan información? Ya hemos dicho, Poder Nacional, política fiscal. Después, el Ministerio, ¿qué te he dicho? De políticas fiscales, ya listo. Aduana Nacional, UDAP, bueno, está bien. Si tiene esa área Milenio, bienvenido, listo, ahí ellos deben tener, porque yo lo que sé que ellos tienen que, ellos sacan datos y ellos interpretan eso, explican, puede valer, puede valer. ¿Ya? Ah, ya, El Licen. asunto es que te sirva para hacer tu trabajo, ¿no? Técnicamente, digo, ¿no? Está ¿Está muy bien. bien? Eso quería saber. Muchísimas gracias. Me ha ayudado muchísimo. Listo, a ver. ¿Qué más? A ver, ¿Ya se dejó de compartir mi pantalla, Licen? sí, gracias, está bien. Gracias. Viviana Maldonado, Peñalosa. Sí, Licen. Hasta luego. Hasta luego, hasta luego. ¿Alguien más? Pregúnteme lo que sea ya al final, lo que sea. Aunque sea qué he hecho ayer. Licenciado, una pregunta. Mire, Sí, lo que pasa es que yo quería presentarle en este momento mi perfil, que ya había hecho en Seminario 1, pero como era otro docente, creo que dista un poquito del método que usted nos ha pasado en PDF en el grupo del paralelo. ¿Nos podría dar unas recomendaciones en qué puntos habría que reforzar todos los cambios que hay que realizar, por favor? Porque yo ahorita le mostraría, pero creo que dista un poquito de lo que usted está pretendiendo que nosotros podamos realizar. Y en algo general, ¿nos podría, por favor, recomendar qué habría que revisar de nuevo para estar de acorde al método que usted nos mandó? Muchas gracias, licenciado. Esa era mi pregunta. ya, miren.
Miren, no conozco muy bien lo que hacen los otros colegas porque no sé, digamos, ¿no? Pero lo que sí es de que yo me baso en lo que dice la normativa y el reglamento de la carrera. Yo, por ejemplo, he visto ¿cómo se puede decir? A ver, un archivo que han mandado por la Asociación de Docentes, por la Asociación de Docentes de Economía, de cómo se hace una tesis, ¿no? Le decía un docente al otro mandando y le mandó, ¿no? Leyendo eso, ¿qué era? Era un esquema de trabajo social. Entonces, miren, yo respeto la forma que hace cada carrera, porque deben tener sus motivos por el cual hacen. Generalmente, la mayoría de los libros están basados para hacer trabajos netamente sociales, la mayoría, pero nosotros hemos hecho un reglamentito, una guía, que esté más o menos acorde a lo que es la economía como tal, ¿no? O sea, no darle mucho énfasis como es psicología o como es sociología o como es trabajo social, sino que esté marcado dentro de lo que son las variables y categorías económicas. Por eso hemos empezado nosotros, aparte del marco metodológico referencial, con la delimitación del tema temporal. ¿Qué tiempo de información va a abarcar mi investigación? ¿Qué información voy a tomar en cuenta para hacer mi trabajo? Del año 2000 al 2010, ese va a ser mi trabajo. Del año 2010 al 2020, ese es mi trabajo. Pero no se olviden que de acuerdo a la recomendación sabemos esto, no solamente para hacer una tesis, sino inclusive para hacer un proyecto, necesitamos información de 10 años, mínimo. Si no tenemos información de 10 años es más complicado, porque cuando tengamos menos información, las proyecciones o los cálculos que hagamos van a tener cierto sesgo, no va a tener mucha relación o correlación entre variables. Pues por ese motivo, nosotros recomendamos que sea de 10 años, cualquiera sea el periodo, no siempre tiene que ser hasta el último. Yo quiero estudiar, a ver, la inflación en Bolivia del año 85, después de la hiperinflación del 85 al 95, por ejemplo. A uno de ustedes, a Pereira le gusta, no, del 2005 al 2015. ¿Qué problema? Es su trabajo, ¿verdad? A Calizaya le interesa del 2010 al 2018. Es su trabajo. Entonces, ¿por qué me tienen que decir a mí qué periodo? Yo quiero saber porque he visto un hecho relevante en ese periodo de tiempo. Pero en este caso estamos eligiendo, digamos, del 2010 al 2018, si quieren, del 2008 al 2018, temporal. Espacial, ya hemos dicho, espacio geográfico principalmente. En ese espacio geográfico voy a decir dónde se va a desarrollar la investigación, quiénes van a ser los actores, va a ser dónde, en un área nacional, regional, sectorial, ¿qué? Va a ser el sector productivo, minero, agrícola, industrial, ganadero, hidrocarburífero, no sé, algo debe haber, o municipal si quieren, o si quieren departamental, depende, o regional. Y además tenemos que ser referido a qué, a su importancia con la mención. Esto es muy importante, por eso es importante nuestra mención. En otras carreras ni tendrán menciones, ni tienen menciones. Nosotros no podemos ser como ellos que no tienen menciones, porque nosotros tenemos menciones. ¿Qué es la mención? Es una especie de una preespecialización en algo, aparte de lo que sabemos en la materia de economía, la carrera de economía, en las 56 materias que tiene la carrera, aparte de eso, damos énfasis a lo que es la mención, que va a ser una preespecialización. En el tiempo les he comentado qué pretendemos hacer, que esas menciones se vuelvan especialidad, para que cuando salgamos de la universidad ya estemos considerados en nuestro currículum con un puntaje. Ahorita no hay puntaje, solamente hay del título. El título en profesión nacional, digamos, o el título académico tiene una ponderación de 6 puntos. ¿Listo? Pero ahí nos quedamos. Luego el otro es de 10 puntos, digamos, la maestría y de 12 puntos el doctorado. Pero a veces cuando somos jovencitos no siempre vamos a ir a una maestría o un doctorado inmediatamente. Entonces, pero esto que es ahora mención se puede convertir en una especialidad. ¿Cuántos puntos va a tener de validez, de valoración?
8 puntos. Ya va a aumentar nuestra calificación. Bueno, luego viene el B, el aspecto espacial. Bueno, eso estamos tocando, el espacial, ¿no? Y las menciones. Luego viene la restricción de categorías y variables. Esas son las variables económicas. Seguramente van a tener, todas las otras áreas van a tener también categorías y variables. Por ejemplo, en salud, ¿cuál será su categoría, su variable? No serán otras. Por ejemplo, con este problema de la pandemia del COVID, el COVID puede ser una categoría. La variable, ¿cuál es? El grado de letalidad, el grado de viralidad, el grado de muertos, si vale el término, por cada 1000. Ese va a ser su su categoría, y va a ser también su variable. Entonces, son otro tipo de categorías y variables que tiene cada área de investigación. En ingeniería seguramente va a ser otra. Su categoría será una cosa, y luego su variable será la resistencia de sus materiales, ¿no? Construcción de puentes, o viguetas, o vigas, no sé, o muros. ¿Y cuál es su variable? Va a ser seguramente el grado de resistencia que pueda tener. Bueno, etcétera. En derecho, de la misma manera, su categoría será pues algo de penal, si vale el tema. Pero ¿qué le va a sustentar al penal, al derecho penal? La categoría penal. Será pues algunos otros procedimientos, algunas otras normas, algunas otras acciones que sustenten al derecho penal, o al derecho administrativo, o al derecho tributario. A eso nos estamos viendo, que cada área tiene su especialidad, y la nuestra es económica, financiera. Con esos ojos tenemos que ver todos nosotros. No podemos ver con otro tipo de ojos. Los que tienen otros ojos, que vean con esos ojos. Nosotros somos de economistas, pues, un poco más tenemos que andar como ese señor, que se llama, que está Mercurio, está, ¿no? En lo que es en el Banco Central. ¿Ha ido alguien por el Banco Central? Nadie, no conoce. Hay un señor con casco, está ahí. ¿Quién es? ¿Zeus o Mercurio? Zeus. Ya, bueno. Entonces, ahí vamos a entrar las categorías y variables. ¿Cuáles son nuestras categorías? Presupuesto, inflación, una teoría macro. ¿Qué le va a sustentar esa categoría macro? Las variables y los indicadores que van a explicar esa categoría. Hemos dicho inflación, ya. La inflación solita no existe. Solamente es explicada cuando hay un incremento sostenido de precios. Ese incremento sostenido de precios le está dando vida a la inflación, le está dando un sentido a la inflación. Y a esa variable que es índice de precios, le vamos a aumentar le vamos a aumentar su indicador. ¿Cuál va a ser su indicador? ¿Cuánto es esa variación de esos precios? Esos números. Ha aumentado de un peso a 2. Listo. ¿Cuánto ha incrementado? 100%. Esas cifras son los indicadores que están diciendo que se ha incrementado o que ha disminuido. Eso lo estamos definiendo como. Luego, el objeto de investigación. Objeto, ¿qué voy a hacer? Y es una acción esto. ¿Se acuerdan cuando hemos llamado de economía política? ¿Cuál era el objeto de trabajo de los carpinteros? La madera. Sobre la madera se plasman su trabajo para transformar esa madera en un mueble, en algo que sea beneficioso para nosotros, en una silla. Entonces, el objeto de trabajo para un carpintero es la madera. El objeto de trabajo, seguramente para un economista, será ¿qué? No solamente la sociedad, sino las relaciones sociales de producción. Sobre eso vamos a trabajar nosotros. Entonces, el objeto de investigación va a ser ¿qué? Investigar, influir, contribuir, etcétera. Los efectos, las causas, todo eso que estamos diciendo en nuestro título. Pero es la acción. Ahora, luego viene la pregunta de investigación. La pregunta de investigación referido a lo que es nuestro tema. ¿Cuál será? ¿Cómo se calculará?
¿Qué factores? ¿Cómo la tasa de interés influye? ¿Cómo la tasa de interés influirá en tal cosa? Estoy preguntando como un interrogante que seguramente en el desarrollo de mi trabajo voy a explicar y me voy a responder. Pero es una pregunta de investigación. En los libros van a encontrar ese planteamiento del problema o formulación del problema, llaman ellos, como un interrogante. Ellos lo dividen como dos tipos de investigación. Una investigación, ¿cómo se puede decir? A ver, general, se va a decir, ¿no? Y otra investigación específica. Entonces, o si quieren, otros llaman investigación pura y otra investigación aplicada también. Cuando es pura, ¿qué quiere decir? Que están construyendo una nueva teoría. Eso dice que harían los doctores, y eso, no cualquier doctor, sino aquel que se dedica plenamente, íntegramente, a construir teorías. Ni dé clases en la universidad, sino se dedique íntegramente. Es como por eso es un científico social, un cientista social que decía Max Weber. A eso, su vida es eso, nada más, no hace otra cosa. Tiene que hacer investigación pura, tiene que romper las fronteras del conocimiento en economía, así, totalmente. Cosa que no existe todavía en Bolivia eso, ¿no? Pero en nuestro caso es pregunta de investigación. Luego venimos al cuarto que hemos hecho, el planteamiento del problema. El planteamiento del problema se divide en tres. Uno, la problematización, lo que les decía, un poco de un diagnóstico de nuestro tema, de nuestra área, del lugar donde estamos yendo, para explicar cuáles son las falencias, problemas, dificultades, limitaciones, restricciones, todo que ocasione un problema. No puede ser un problema aquel que mejore las condiciones de vida, no puede ser aquel que crea empleo, que genera empleo, no puede ser aquel que me da más ganancias, porque eso no es problema. ¿No? Eso tal vez sería un beneficio, sería un mayor rendimiento, sería utilidad, sería, no sé, pero no es problema. Por eso se dice problematización, dificultad. ¿Ya? Explicamos. Luego el B, ¿cuál es el problema central que vamos a investigar? ¿Cuál es el problema? El incremento sostenido de los precios es un problema, ¿no? ¿Por qué? Porque a través de eso nos permite perder o que se pierda el poder adquisitivo de la moneda. Elevados costos de producción hace que el precio o el valor de lo que estoy haciendo sea más caro. Es un problema. Inestabilidad económica, social, es un problema porque no podemos conseguir trabajo, no podemos generar empleo, no podemos hacer nada. Bueno, etcétera. Problema central. El C, justificación e importancia. Justificación desde el punto de vista económico, social, metodológico, teórico, etc. Y de la mención. ¿Por qué es importante lo que estoy haciendo? Para mí y para la sociedad. Y finalmente, de la mención. ¿Cuál es? ¿Por qué es importante para mi mención hacer el estudio de la inflación? ¿Por qué es importante? Les explico la importancia que tiene para ustedes. Bueno, ahí quedaremos, muchachos, ya nos hemos pasado de la hora, les van a expulsar de sus casas. Entonces, para la siguiente clase haremos el avance, lean, pero primero lean su guía y su reglamentito, con calmita, con su cafecito al lado, sin escuchar música si es posible, así, concéntrense biencito. Lean biencito con calma, redacten con calmita, 1 hora y media así como clases, y recopilen su información, vean si tienen información disponible, si no tienen información disponible, ¿dónde irían a conseguir la información? ¿Con quiénes tendrían que hablar, etc. Voy a llamar lista volando ahorita. ¿Ya? Bautista Reina. Presente, licenciado. Vientos Kevin. Fernández Irma. Presente, licenciado. Linares América. Presente, licenciado. Yapu Williams. Presente, licenciado. Vargas Manuel José. Tucupa Moisés. Presente, Lic. Torres Fernanda. Presente, Lic. Salinas Alejandra. Plata David. Presente, licenciado.
Presente, licenciado. Ya, los dos presentes. Paredes, Magalín. Presente, licenciado. Marca, Vladimir. Mamani, Raquel. Presente, licenciado. Ya está Maldonado. Cornejo, Danesca. Cornejo. Choque, Karen. Presente, licenciado. Choque, Karen, ¿no? Sí, licenciado, choque, Karen. Ya, Blanco, Enriqueta. Yasmín Ulloa. Blanco, Enriqueta. Ajacopa, Marco. Presente, licenciado. Yubra, Joel. Presente, licenciado. Villalobos. Lupe. Presente, licenciado. Vega, Eduardo. Torrico, María. Susara, Rosalía. Soria, Andrea. Presente, licenciado. Soria, ¿no? Sí, Soria. Ya. Solares, Andrés. Presente, licenciado. Gracias. Quiñones, Marco. Kevin. Presente, licenciado. Quisber, Miguel. Presente, licenciado. Poma, Gonzalo. Pereira, Virginia. Presente, licenciado. Paxi, Erika. Presente, Paxi. lice. Presente. Paredes, Rodrigo. Ordóñez, Abel. Presente, licenciado. Maita, Pablo. Presente, licenciado. Manzaneda, Jordana. Mamani, Eliana. Carla. Presente, licenciado. Luján, Daniel. Limachi, Rodrigo. Presente, licenciado. Leyes, Lorena. Gracias. Flores, Vania. Presente, licenciado. Flores, Vanessa. Presente, lice. Escobar, Milenka. Dovailer, Geraldine. De las muñecas, Ivana. Chambi, Lucía. Presente, licenciado. Caso, Jenny. Presente, licenciado. Calizaya, Daniel. Presente, licenciado. Calderón, Jocelyn. Presente, licenciado. Blanco, Jocelyn. Apaza, Felipe. Presente, licenciado. Ya. Bueno, muchachos, nos vemos entonces en la siguiente clase. Avancen, lean, por favor. Bailer presente. Ya, dos bailes presentes. Está bien, dos bailes. Gracias. Dice Blanco pasa, por favor. Blanco, Apaza, piche, blanco. Perdón. ¿Dónde está Blanco? Ya, Apaza, Enriqueta, ¿no? Ya. Sí, licenciado. Gracias. Cornejo, Quispe Maribel Danesca, por favor. Cornejo, ¿no? Cornejo, Quispe, Danesca, ya. Está bien. Correcto. Licenciado, Yuja Joel. Yurja Tarki, ¿no? Sí, Yuja Tarquino Joel. Ya, está bien, ya está bien. Está bien, muchachos. Se portan bien, se cuidan. Avancen. Hasta luego, Lice, gracias. Hasta luego, licenciado. Gracias, Lic. Chao, muchachos. Hasta el día jueves, licenciado, que tenga buen fin de semana. Que le vaya bien, que le vaya muy bien, Leo. Que le vaya muy bien.